Ahora. Bueno, desde la seccional de Paraná de Médicos Veterinarios, les deseamos las buenas venidas a todos, le agradecemos la presencia y agradecemos la generosidad de los disertantes que hoy nos acompañan, que con mucha humildad y disposición están acá. Primero, Federico Curragaliano, el doctor, disertará. Él es médico cardiólogo veterinario, docente de semiología en la UBA, especialista en cardiología veterinaria, docente de la especialidad y servicio de cardiología veterinaria del Hospital Escuela de la UBA, disertante de diversos cursos nacionales e internacionales, y autor de trabajos científicos de especialidad. Luego disertará el doctor Eduardo Mateos. Él es anestesista veterinario, docente de posgrado de anestesiología y angiología, miembro de SEAP, de SEABET y socio fundador de ABRA, director de cursos de anestesiología inicial y medicina del dolor para clínicos veterinarios, disertante de diversos cursos nacionales e internacionales y autor de trabajo científico de la especialidad. Bueno, con nosotros, Federico. Bueno, muchas gracias, Caro, por la convocatoria. Para mí es un honor compartir tiempo, bueno, con Caro, que te conozco de las épocas de Salta, de los cursos que he dado por allá, con todo un gran grupo, y bueno, es genial compartir este tiempo con Edu. No te me enojes, Edu, silencio y el micrófono por las dudas, ahí va. Y bueno, me toca hablar a mí primero de un paciente que está en la camilla, que va a ser sometido en algún futuro a alguna cirugía, alguna anestesia. Entonces, ¿qué hago desde el punto cardiológico? ¿Qué hacemos para evaluar el riesgo anestésico, el riesgo quirúrgico, y ver cómo le comunicamos esto a los propietarios y qué cosas son importantes y qué no? ¿Qué cosas podemos mejorar como veterinarios? Muchas de las cosas que voy a hablar las pueden buscar y leer en estas guías, en estas guidelines de la Asociación Americana de Hospitales de América de Animales, ¿sí? Asociación de Hospitales Americanos de Animales. Algo así sería en español. El punto es que en estas guidelines en particular, que son muy recientes, de hace un par de meses, la verdad que están enfocadas en el veterinario práctico, en las cosas que hay que ver, que revisar, en el antes, en el durante y en el después, e incluso en la comunicación. Hay tips bastante buenos, y a quien no está acostumbrado a leer papers científicos, se los recomiendo porque es bastante simple. Empecemos con lo básico, con una consulta clínica. ¿Qué cosas de la historia clínica tenemos que darle relevancia en un examen prequirúrgico? Y la realidad es que todo lo que hacemos es tratar de identificar factores de riesgo, tratar de identificar condiciones médicas previas y reacciones, por ejemplo, reacciones adversas a drogas en el pasado, preguntar, por ejemplo, no sé, los hábitos diarios, cómo están las funciones fisiológicas, si está orinando lo normal, porque a veces la oliguria, la anuria o la poliuria ya nos habla de un estado en cuanto al metabolismo diario, que es muy importante conocer, y a lo mejor no teníamos el dato de laboratorio para hacerlo, pero desde la anamnesis podemos llegar a eso. Fíjense que en mi consulta cardiológica no solo ponemos lo cardiológico, ahí taché el nombre de la persona, tenemos el derivante, pero tenemos todos los datos de reseña bastante completos. La especie, la raza, cómo se llama el paciente, el número de historia clínica si corresponde, qué edad tiene, la edad es muy importante, vamos a ver por qué. El sexo, cuánto pesa. El peso es fundamental siempre escucharlo. Déjenme un segundito que le contesto el chat. Ahí está. Ahí están las instrucciones para la persona que preguntaba. Entonces, el peso. ¿Qué más importante que el peso a la hora de enfrentarnos a una anestesia, una sedación, lo que sea? Obviamente, el estado corporal. Ahí que yo pongo como friso es si está flaco, regular, ideal, sobrepeso, verso, el biotipo, la talla, el motivo de consulta. En este caso no era un prequirúrgico, pero sirve. Antecedentes de anamnesis que hay que preguntar sí o sí en el caso cardiológico. Pero fíjense, mucha importancia a las mucosas, al tiempo de llama capilar, a la hidratación, a la respiración, cómo está la respiración, el reflejo de tu oxígeno, los sonidos al auscultar el pulmón, el tórax, la presión arterial. Muchas cosas que son prácticamente de reseña de anamnesis, de examen objetivo general. De la reseña, ¿en qué nos vamos a enfocar? Obviamente, si son cachorros, tener los cuidados del caso. Si son braquicefálicos de cualquier edad,
estar advirtiendo a los propietarios que están ante un paciente de por sí con mucho riesgo de obstrucción de las vías aéreas superiores. Después sepan que algunas razas reaccionan diferente a ciertos fármacos, a ciertas drogas, o tienen condiciones fisiológicas características. Obviamente los dos extremos de la edad, tanto los muy recién nacidos, los neonatos, o los senior, tienen cambios fisiológicos asociados a su etapa de su vida, con lo cual responderían de modo adecuado o inadecuado a ciertas drogas conocidas. Después de los tamaños, si vamos a tener que enfrentarnos a un paciente TOI, sepan que es extremadamente sensible este tipo de pacientes a las complicaciones anestésicas simples, como por ejemplo la hipotermia. Tal vez Edu después nos puede hablar más de esto. Tal vez sean mucho más difíciles de intubar, con lo cual hay que tener más cuidado, igual que los braquicefálicos. Y obviamente, si uno es descuidado y le pone un catéter y una vía, puede llegar a haber algún tipo de accidente o iatrogenia en cuanto a la cantidad de fluidoterapia que se le administra. Si estamos hablando de un perro toy de 1,5 kg, 2 kilos, un pequeño descuido con dejar abierta la llave de paso de la fluidoterapia puede generar una catástrofe, y la anestesia anduvo bien, la cirugía anduvo bien, y el paciente se complica solamente por el tamaño y por no estar atento a ese detalle que no tiene ninguna alarma. ¿Sí? Si uno no lo está viendo, puede tener problemas. Fíjese que estoy supuestamente queriendo hablar del corazón y ni siquiera empecé a hablar del corazón. Vamos a hablar de algunas razas en particulares con problema. Estas son dos de felinos que pueden dar inconvenientes como cardiopatía hipertrófica. Vamos a ver cómo se ve, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos a la izquierda de la pantalla un Ragdoll, a la derecha un Maine Coon, dos razas muy predispuestas. Solo por dar ejemplos. En perros, hay poquitos en el país, pero hay. King Charles Cavalier, sino un montón de perros son especialmente propensos a cierta enfermedad cardíaca o de lo que sea. En este caso, este es el prototipo del enfermo de una válvula, la válvula mitral crónica que falla, la enfermedad mitral crónica, puede dar problemas. Les dije lo del peso. ¿Qué les sugiero respecto al peso? Tener en cuenta el crecimiento de las mascotas, tener en cuenta que mes a mes van a ir aumentando, entonces uno, sabiendo, si por ejemplo, cuál es uno de los motivos de consulta que un clínico que hace cirugías cada tanto tiene que operar, por decir algo, una castración. Siempre son animales jóvenes, entonces a lo mejor tienen, no sé, 300 días de edad. Saber si está llegando bien a esos 300 días con los pesos previos, si está desarrollando óptimamente, porque un perro o un gato que tenga mal el hígado, que tenga alguna congénita oculta, en esta tabla de mes a mes no va a estar avanzando en el nivel óptimo para las tablas de crecimiento. Esto lo van a poder buscar como tablas de crecimiento, growth charts o similares en Google Images. Hay para todos los tamaños y pesos, es muy fácil y muy simple. Pero el tema es cómo los pesamos. No tengo plata para una balanza. Y la verdad, acá están ahora en dólares, pero se consiguen los dos tipos de balanzas. Para la mayoría de los perros medianos, chicos y gatos, esto anda muy bien. Son balanzas. La que está en el medio es una balanza que van a encontrar en casas de ferretería, en pesca, a lo mejor. Una balanza portátil que entra en un bolsillo, que entra en un maletín, en un cajón. Puede estar 400 pesos argentinos hoy o 4 dólares, tranquilamente. Si no, del otro lado tiene una balanza más específica para valijas. También andan muy bien de 0 a 40 kilos estas balanzas. Uno la tiene que sostener nada más. Pero no crean que alguien en medio, o sea, en una zona no urbana o en una zona donde no tiene acceso a la mejor tecnología, a la mejor balanza o lo que sea, no tiene que pesar. La verdad es que se puede igual. Y les estoy dando datos básicos. Vamos a entrar un poquito en el corazón porque no quiero aburrirlos. Se debería hacer un examen general e integral, obviamente un día antes de cualquier cirugía, para ver si algo ha cambiado desde el examen prequirúrgico hasta hoy. Eso de por sí. Nada de programar una cirugía dentro de un mes y viene el día de la cirugía. Bueno, por más que haya un cardiólogo o alguien que vaya a revisarlo una semana o un mes antes, ustedes como clínicos deberían estar atentos el día previo a revisarlos para notar cualquier anormalidad o cambio agudo en ese paciente. Cualquier desbalance detectado puede ser fundamental incluso para disminuir el ASA, el nivel de riesgo, porque un paciente que entra con unos vómitos y una diarrea que no fueron tomados en cuenta, ya no entra en las mismas condiciones que un paciente que entra con el metabolismo digestivo perfecto.
Y esto es clínica, no estoy hablando de análisis de rutina. Vamos a optimizar el video para que se vea mejor. Ahí está el clip. Podemos enfrentarnos con este tipo de pacientes que respiran de este modo. Vean a Teo. Opa, ¿qué pasó ahí? Algo ha cambiado. Momento. No entiendo bien qué ha pasado, pero vamos a compartir de nuevo. Ahí va. Les pido disculpas por esta pequeña interrupción. Se ha vuelto loco mi PowerPoint y preferí volver a iniciarlo. Compartimos para optimizar video. Respira de este modo, vamos con Teo, que nos salteamos a Teo. Teo está respirando con la boca abierta. Un gato que respira así no es normal. ¿Sí? Podemos ver tal vez un poquito el pelo hirsuto, el pelo un poco despeinado. Podemos ver que el estado corporal, bueno, que está obeso. Y esto puede llegar a significar una disnea o un problema respiratorio serio, obviamente de importancia para el caso de una cirugía. En este caso mucho no me preocupaba porque este paciente estaba recuperando de una pequeña sedación, porque era muy malo y había que sedarlo y bueno, ahí se estaba despertando, duró 10 segundos y ya está. Pero aquí tenemos otro paciente que también está con un poquito de disnea, sin boca abierta, pero fijémonos, solo en la inspección general de un clínico esto se tiene que notar. El pelaje, el manto piloso no está bien. Está hirsuto, está como una sumatoria de pinceles, en lugar de ser todo un manto parejo, una alfombra que cubre todo por igual. Está respirando con esfuerzo respiratorio. La actitud postural no es normal para un gato. Que un gato se pose en esta posición de esfinge, como la esfinge de Keops, no es para nada normal. Fíjense, algo muy útil cuando les mandan videos o imágenes por WhatsApp. Hay un montón de gatos que podemos ver. ¿Está hidratado o no está hidratado este animal? Y esto con la imagen ya se puede notar porque ha perdido el brillo de los ojos de este animal. Y de hecho, si se fijan, está un poquito hundido. Entonces son datos de la inspección general que me dicen, tengamos cuidado que este animal no respira bien. Pero no por tener taquipnea, un perro o un gato significa que tiene una enfermedad cardíaca. Sabemos mucho que cambian muchos parámetros al llegar al consultorio, en el transporte y demás. Acá tenemos un paper del año 2018 de la Universidad de Utrecht que compara, a ver, la frecuencia respiratoria de gatos clínicamente sanos, ¿sí? No tienen enfermedad. Y solamente comparan frecuencia respiratoria medida en salas veterinarias, en consultorios veterinarios versus en la casa, ¿sí? Viene de Utrecht, hay un montón de gatos. Fíjense esto. La primera columna que aparece acá de datos implica la frecuencia respiratoria medida en el consultorio. La segunda columna de datos, que es la que tenemos aquí a la derecha, implica el mismo gato, pero medido en el domicilio, al volver, ¿sí? En su tranquilidad. Ustedes recordarán cuál es la frecuencia respiratoria tolerable o aceptable en un gato, supongamos de 20 a 40, es aceptable para gatos en reposo en tu casa o en algún consultorio. O sea que de 40 para arriba está taquipnea. O sea que todos los que están en el consultorio, gatos, en este caso o en este paper, están todos taquipnéicos. Pero primero que entraron a este estudio solamente los gatos sanos. Y después que este gato estaba respirando a 143 veces por minuto, que es una barbaridad, al llegar a su casa está respirando en 20. Entonces, ¿cuánto influyen los artefactos de los nervios, del olor de la veterinaria, del transporte, del perro que le ladró en la sala de espera? Tengamos eso en cuenta al momento de hacer el examen prequirúrgico y a veces es muy importante agregar un dato más, que es, bueno, hoy acá lo estoy viendo un poquito taquipneico, filmalo en tu casa, cuando vengas a la cirugía me mostrás la filmación. Si no son amigos de WhatsApp, háganlo de esa forma aunque sea. Muéstrenme, quiero ver cómo estaba respirando en tu casa, a ver si cuando duerme en tu casa, duerme tranquilo o no. Después vamos a tener que auscultar y tomar el pulso. Para el pulso vamos a ir en un ratito, pero siempre tratamos desde caudal, poniendo que el gato o el perro mire al dueño, al propietario. Con una mano vamos a tomar el pulso y con el otro, al mismo tiempo, con la otra mano, trataremos de auscultar. Acá tenemos un ejemplo. Este es Salvador, un gatito que ya no está en este mundo, está en el mundo de los gatos que partieron.
Estaba muy enfermo Salvador, pero fíjense la importancia de adaptarnos nosotros al gato para tratar en esta movida cat friendly, tratar de disminuir el estrés y justamente no generar nosotros un factor adicional de estrés, de taquipnea, de taquicardia. Yo quiero ver su metabolismo basal. Me meto yo al transportín donde él está cómodo y protegido. Fíjense que abajo está un aparato de medición de presión y con el celular que estoy ahí abriendo y demás, tengo una aplicación que viene desde el estetoscopio que me permite, y ahí lo están viendo, el celular activo, ahí abajo, me permite ocultar y ver al momento que estoy ocultando con cierto, digamos, ampliando el sonido, porque multiplica el sonido, es como un estetoscopio digital, me permite grabar los sonidos y todo, que es lo que vamos a ver a continuación. Pasamos al siguiente video, que es entonces este paciente y cómo se nos vería en el celular. Traten de escuchar, es muy bajito el sonido. Hasta recién escucharon un sonido normal, acá hay un pequeño soplo, pequeño. Vamos a ver distintos ejemplos ahora. Tengan a mano auriculares, si pueden conectarlos ahora, ir a buscar y volver. Si no, cuando tengan la grabación, vuelvan a escucharlo con auriculares. ¿Por qué nos va a interesar escuchar si hay soplos o no? Porque a veces es el primer signo que aparece en una cardiopatía. Entonces, es importante saber los focos cardíacos, auscultar con detenimiento, en forma metódica, sistemática, para que no se nos escape un dato básico como un pequeño soplo, que a lo mejor no indica cardiopatía, pero indica anemia, y la anemia igual es importante, o indica algún cambio en el metabolismo basal. Vamos a escuchar primero sonidos normales, ¿sí? Yo sé que se podría escuchar más fuerte, la realidad es que a veces se escuchan así los gatos o los perros, y hay que aprender a adaptarse a escuchar cosas muy sutiles. Escuchemos algo bien normal. Dumlup, dumlup, dumlup. Suavecito, ruido número 1, ruido número 2. Doom loop, 2 ruidos por ciclo, se acabó. Eso es lo normal. Puede haber 3 ruidos por ciclo, por ejemplo, en un gato con un galope. Vamos a subir el volumen al máximo que se pueda y vamos a ponerle play a este gato que tiene un galope. Es probable que no lo estén escuchando perfecto, pero así a veces son los galopes en los gatos donde creo que hay algo y no hay algo. El punto es que en vez de doom loop, escucho tuturu, tururu, 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 tururu. Hay 3 ruidos por ciclo. 3 ruidos que son a veces difíciles de escuchar. Uno escucha algo raro porque encima está taquicárdico. Si pauso esto, ustedes ven perfectamente en el fonocardiograma de arriba que hay 2 ruidos por ciclo. Doom loop, ¿sí? Hay 2 grupos de sonidos juntitos. Y aquí tenemos 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. El sonido ahí del triplete está. ¿Qué pasaría si hay, por ejemplo, una pequeña arritmia o algún soplo muy, muy tenue? Acá no van a escuchar mucho, es muy, muy tenue esto que viene ahora. Y acá sí van a escuchar soplos. Un soplo que es un sonido agregado o que reemplaza otro sonido normal en el corazón. ¿Cómo se escucha? Uno esperaba escuchar 2 sonidos por ciclo, doom loop, y de repente escucha esto, escucha doom shup loop, o bueno, escucha cualquier otra modificación. Está bueno detectarlo porque a lo mejor ese paciente no puede ir así nomás a una cirugía y necesita mayores estudios, mayores problemas, mayores cosas. Vamos a seguir adelante después de todo este lío para hablar del pulso,
porque si no tienen aparatos, si tienen 3 dedos para tomar el pulso en una arteria lógica, por ejemplo la femoral de los caninos o felinos, podemos sacar mucha información en cuanto a descarga sistólica, incluso resistencia periférica, presión arterial media, presión arterial máxima, presión diferencial, y lo tienen en los 3 dedos la información. Hay que aprender a usarla. Caracteres absolutos y relativos del pulso. Tal vez se los dieron así en la universidad, tal vez lo olvidaron, tal vez nunca se los dieron. ¿A qué me refiero con caracteres absolutos? Yo tengo una onda pulsátil saliendo por una arteria, me apoyo sobre la arteria, me golpea la arteria y ya está. Con un golpe yo ya lo evalué, me alejo y ya tengo el diagnóstico. Un golpe solo. Eso se llama un carácter absoluto. No necesito comparar nada con nada. Entonces lo evalúo y ya sé, por ejemplo, si está fuerte, si está débil, si está amplio o no. ¿Cuáles son estos caracteres? Primero la amplitud. La amplitud de pulso, después la fuerza, después la velocidad del pulso, el carácter de velocidad, y la dureza o tensión. Vamos a ver uno por uno de estos de modo práctico. Después tenemos caracteres relativos, que ya no puedo tocar una vez y alejarme, sino que me tengo que quedar un tiempito comparando los pulsos entre sí. ¿Cómo es que los voy a comparar? Evaluando, por ejemplo, en caracteres relativos, cantidad de pulsos en un minuto es la frecuencia de pulso. Este lo sabemos todos. Después podemos comparar los tiempos que hay entre pulso y pulso, ¿sí? No es lo mismo un pulso que se reitera con una pausa semejante, que sería un pulso regular, la regularidad, que un pulso que entra irregular, que hay algunas pausas que son chiquitas, algunas pausas que son más largas, sí, que viene andando bien, y de repente hay 2 o 3 latidos juntos, hay una pausa, después vuelve a andar bien, después larga una taquicardia o lo que sea. El punto es que el tiempo entre pulsos va variando, o puede variar la fuerza de un pulso con otro. Viene un pulso muy fuerte, muy débil, y eso me da una desigualdad, y cualquiera de los otros 3 que nombré, uno en cambio en la frecuencia, en la igualdad o en la regularidad, me daría una arritmia, lo que digo una arritmia en el pulso. Vamos a ver ejemplos de la amplitud, por ejemplo. Me voy a posar sobre la arteria como si fuera un mosquito, ¿sí? Está pasando la sangre a través de la arteria, siempre piensa en dónde es proximal, dónde es medio, dónde es distal. Yo, sin apoyarme fuerte, voy contra la arteria, me quedo quieto y la arteria me golpea. Yo no la quiero colapsar, no quiero luchar contra la arteria, me quiero apoyar nada más. Esa es la amplitud de pulso. ¿De qué me habla? De la presión sistólica menos la diastólica, de ese salto de presiones. Supongamos que tiene 150, 100 de presión, el golpe en cada pulsación es 150, perdón, de 100 a 150, de 100 a 150. Entonces ese golpe es de 50 milímetros de mercurio. Esa es la amplitud en ese paciente. Entonces la amplitud puede estar aumentada o disminuida. Yo me tengo que quedar quieto, por memoria comparativa yo sé que me está golpeando poquito, que sería una disminución de esta diferencia de presiones, o es un pulso muy saltón que me está golpeando mucho, porque a lo mejor está con presión mínima 60, presión máxima 180, y el golpe es terrible. Y yo hasta ahora no compré ningún aparato, tengo 3 dedos y me apoyé y me está golpeando. Vamos a empezar a jugar con los dedos. Aprieto con el dedo distal. Me pongo a pensar, ¿dónde está mi dedo distal en la femoral? El que está más abajo, listo. Aprieto y colapso con ese dedo distal. ¿Qué es lo que voy a generar ahí? Que las ondas lleguen, colapsan contra mi último dedo y rebotan distinto contra mi mano. Esa es la famosa fuerza de pulso. Estoy apretando con el dedo distal y ahora el golpe es distinto de lo que yo sentía sin apretar nada. Entonces yo colapso con el dedo distal y me golpea de un modo diferente. No es lo mismo que la amplitud, esto es distinto, esto es la fuerza. Y esto tiene que ver con la presión máxima y el volumen de cada latido, el volumen sistólico. Puede ser fuerte o débil. O sea, ¿qué quiero decir? A lo mejor un pulso que es fuerte, apretando con el tercer dedo, noto que golpea muy fuerte, con la amplitud era poco amplio. O sea, no tienen nada que ver uno con otro. ¿Sí? Porque uno habla de presión máxima versus mínima, otro habla de la presión máxima y el volumen sistólico. Y está bueno hacer las dos cosas y hacer además la tensión de pulso, que es lo que viene ahora. Estoy avanzando sobre la arteria con el dedo proximal, un poquitito. Ya no me apoyo como un mosquito, aprieto un poco con el primer dedo. Vuelvo para atrás. Fíjense el escaso movimiento que hubo aquí. Avanzó, pero no colapsó todavía. Avanza un poquitito.
Y los dos dedos distales se preguntan, ¿todavía siento el pulso? Sí, sí, dale para adelante que todavía hay pulso. Bueno, dale, apretá un poquito más. Y ahí apreté tanto que colapsé el pasaje de la arteria que estaba llevando flujo, ya no lleva flujo. Entonces los dos dedos distales sienten que no tienen circulación. Entonces, ¿qué hago? Me alejo un poquito y vuelvo a notar que pasan los flujos. Entonces, la fuerza que yo hago con el dedo proximal para interrumpir el pasaje del flujo, esa fuerza equivale a la presión arterial sistólica del perro. O sea que el perro o el gato que está hipertenso, yo me voy a tener que hundir el primer dedo con alma y vida. Si yo estoy acostumbrado a hundir los dedos, me va a costar mucho más colapsar el perro hipertenso. Solamente por memoria comparativa. No sé si está en 180 o en 200, pero sé que está más de lo que debería esperar. ¿Sí? No les voy a responder con un número, sino con un carácter de pulso. Está tenso el pulso, o está duro. Lo contrario sería un perro que está en shock. Aprieto mínimamente y ya lo colapsé, pero no apreté nada. ¿Cómo puede ser que ya lo colapsé? Bueno, sospechen hipotensión. ¿Sí? En el caso de la hipotensión, obviamente tengan muchos cuidados. Y después tenemos la velocidad, que es un poquito menos, más subjetiva. Es con qué velocidad acelera y desacelera. O sea, me llega la onda y se va a retirar la onda. Hay pulsos que uno siente y enseguida se le escapó de la mano. Bueno, eso será un pulso celer o veloz. Y los caracteres relativos es muy sencillo. Si graficamos a lo largo del tiempo la amplitud y la amplitud y la amplitud de cada pulso, ahí tenemos graficado un ejemplo de qué significa bradicardia, qué significa taquicardia. Fácil y sencillo. En el primer caso, sería golpe, 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 golpe. Los espacios entre los pulsos son similares. O sea, es un pulso regular. Y los golpes de cada pulso, llámenlo amplitud, llámenlo fuerza, son iguales. Y en el segundo también, los espacios de uno a otro no varían mucho y la amplitud tampoco. Entonces es un pulso de tal frecuencia, pero es regular y es igual. ¿Cómo sería una irregularidad? Ahí, 102 golpes, hay una pausa, 102 golpes, hay una pausa. ¿Cómo sería una desigualdad? Graficada didácticamente ahí. Entonces sepan que estamos entonces para ver el flujo a través de arterias, pero también estamos para ver el flujo a través de capilares. Simple y fácil. Obviamente, el tiempo de llenado capilar es algo que si se lo hacen a un paciente recién fallecido, tiene igual tiempo de llenado capilar, o sea, se va a reperfundir. Esto uno lo tiene que agarrar en un contexto, pero es la forma que tenemos de ver la circulación a nivel capilar. ¿Cómo la voy a hacer? Apretando, quedándome 2-3 segundos y soltando. Y viendo cuánto tiempo reperfunde. No lo hagan rapidísimo de apretar y soltar porque no funciona. Tengo que apretar 3 segundos. ¿En qué mucosa? Por ejemplo, en la labiogingival, en la gingival. Aprieto, aprieto, aprieto y veo cuánto tiempo tarda en volver. Puedo ir un poco más arriba y ahí va. ¿Sí? Tiempo de llenado capilar, súper simple. Seguimos adelante. Miren esto. Dos aparatos. A la derecha, el Contec. A la izquierda, el Santech. A ver si estamos bien, sí. Están los dos por largar una carrera. Uno está en el miembro anterior derecho, otro está en el miembro anterior izquierdo, en un paciente canino. Y los dos miden lo mismo, en el mismo momento. Esto fue esta semana, para esta charla lo grabé. Obviamente hay ventajas y desventajas, pero fíjense los valores que da. No son tan separados. ¿Qué es lo que pasa? A la derecha tienen el Contec 08A. Mucha gente lo defenestra, lo odia. Sí, está bien, cada 5 mediciones tenés 2 o 3 que lo querés matar porque tira cosas ilógicas, porque tira errores, pero muchas funcionan. La ventaja de esto es que si ustedes no tienen nada de esto, sale $50. Si pueden comprarlo con, con alguien que viaje o alguien que lo pueda traer. $50. El que está a la izquierda es el Santech B30. Obviamente quien pueda comprarlo sale $2.700 hoy en Argentina, $1.500 en el extranjero. Y el de la izquierda les puedo asegurar, lo tiran y mide perfecto. Lo tiran y mide perfecto. No tira error nunca. Es genial, es rápido. La verdad que uno lo hace mientras hace la anamnesis y el Contec uno le tiene que estar encima
a ver en qué se equivocó, ahora qué me tira, que las pilas tienen que estar cargadas o que tengo que tener un transformador. Pero fíjense los valores. O sea, yo trabajo con mucho paciente derivado porque le encontraron hipertensión con este aparato y yo con mi aparato le encuentro la misma hipertensión. O me derivan hipotensos y yo los encuentro hipotensos. Entonces, está bueno que le pierdan el miedo a que lo barato no sirve. Y lo barato a veces sirve también. Y no se dejen engañar con vendedores locales que le quieren vender algo de $50 a 50.000 pesos. Y no lo vale. Vale $50. Entonces traten de buscar el momento. ¿Por qué hay un gato gritando todo el tiempo? Primero porque es siamés, y los siameses son así, pobrecitos. Segundo porque está hipertenso. Grita y grita y grita, y bueno, le pones comida y sigue gritando, le cambias las piedras y sigue gritando. Bueno, ante una hipertensión van a gritar sin sentido, a veces de noche. Ante una hipertensión pueden estar molestos, estar activos de noche cuando no lo estaban, tener un poquito de midriasis o quedarse ciegos súbitamente o tener problemas neurológicos o tener problemas de orina. Fíjense Gregory con el viejo Conte, lo que tenía de hipertensión este pobre gatito. ¿Sí? Y tenemos a David, a ver si estamos por acá, quiero abrir solo para chequear que estás, porque te tengo que agradecer, David Luz. Perfecto, ahí viene una gran adquisición para esta charla, que somos 3 los disertantes. Estamos Eduardo, está Federico, y ahora le toca hablar a otra cosa que es súper práctica. Quiero optimizar el video y el audio. Escuchen. Vamos a medir presión arterial mediante un baumanómetro común. Vamos a insuflar y vamos a estar monitorizando cuando la curva presinográfica aparezca. Entonces ahorita voy a empezar a insuflarlo a 240. Ahí desapareció. Entonces empieza a bajar el baumanómetro, y a la hora que empiece a aparecer nuevamente la curva presinográfica va a ser la presión arterial. Ahí está, ya se ve los pulsos. Ahí está. Y trae 120. Así se hace. Aquí está el sensor de la oximetría, que es lo que está marcando ahí. Si se ponen a pensar, todos los aparatos de medición de presión hacen lo mismo que hizo David Luz Campos en su aparato. Apretar, o sea, comprimir en proximal y medir en distal. Él comprime en proximal con un manómetro y mide en distal con un oxímetro. En ese ejemplo, porque también tiene el aparato seguro. Los aparatos oscilométricos simplemente apretan y detectan sensibilidad del movimiento. Listo. El aparato Doppler, que vamos a ver con Eduardo, aprieta en proximal y mide en distal con un Doppler. En humanos les insuflan un manguito en proximal y en distal les ponen un estetoscopio. Entonces es simple y es lo mismo que les dije de hacer con las manos, en el pulso. Apretan con el proximal mientras lo distal detecta o no detecta el pulso. Entendiendo eso, entendieron todo. Y ahí tienen un montón de herramientas accesibles. Obviamente hay consensos para la hipertensión. Este es de la ACVIM, de la Asociación Americana también de Veterinarios, de otra asociación, pero tenemos que hay una prehipertensión antes de 160 milímetros de mercurio, lo normal es 150, así que esos pacientes no están hipertensos. Ahí les dicen prehipertensos, la realidad es que deberían decir normales. El riesgo es mínimo, pero riesgo moderado ya si nos da 160, 180 milímetros de mercurio. Riesgo de severa hipertensión si nos da bastante más. Seguimos adelante. Obviamente a mí me va a asustar mucho la hipotensión en un prequirófano. O sea, cuando yo aprieto con el pulso y de la nada, con poquita fuerza, lo colapsé y sospecho hipotensión, o estos aparatos me indican que está con una presión sistólica de 100, de 120, cuidado, porque van a sedar a ese perro o gato, lo van a anestesiar, la presión se le va a bajar abajo de 60 y lo van a perder, y ustedes tendrían que haberlo detectado. Vamos a hacer un pasaje rápido. Al que le interesa este tema me escribe, al final de todo está mi mail, y le mando una charla de 40 minutos, de 1 hora de esto, nada más que de esto. Quiero ver en 5 minutos 6 pasos rápidos para entender, analizar un electro a quien no sabe nada. Primer paso para analizar un electro. Son estos 6 pasos que figuran arriba.
Vamos a verlos con calma. Primer paso, ¿tiene calidad diagnóstica? Porque si no tiene calidad, si está lleno de artefactos y de movimiento, ni lo mido, ¿sí? ¿Qué significa calidad? Vamos a ver ejemplos de lo que no es calidad. Esto no lo puedo analizar, porque el perro se movió, porque el gato está conectado a algo, no sé, el aparato está a la red eléctrica. Yo no puedo leer nada acá, ¿sí? Lo mismo con un monitor que ponen en una cirugía y que deja de tener contacto y le falta alcohol y lo pierden. No sirve, ¿sí? Después, movimiento. No me sirve. O sea, si tienen un pequeño electrocardiograma, un aparato tirado en cualquier lado, porque la verdad es que son aparatos que pueden tener 60 años y sirven igual, o lo pueden comprar muy baratos usados aunque sea pesado, y esto lo tienen que descartar. No tiene calidad. ¿Qué cosa tiene calidad? Esto. Una línea de base estable. Bueno, acá puedo leer. Lo anterior ni lo lean. Acá, listo. Tiene calidad diagnóstica, puedo pasar al siguiente paso. Panorama global. Voy a evaluar la frecuencia y el ritmo. ¿Me parece que esto es normal o no? Así de lejos, veo el bosque. ¿Cómo hago para tomar el ritmo o la frecuencia? La misma forma que usamos para tomar el pulso. ¿Sí? Fácil y simple. Ustedes cuentan la cantidad de pulsos en 10 segundos y multiplican, ¿sí? Por 6. O cuentan en 15 y multiplican por lo que sea, por 4. En este caso, yo tengo velocidad marcada de 50 milímetros por segundo de este papel, que es la velocidad en que pasa el papel. Entonces yo sé que cada 50 milímetros es un segundo. Entonces yo voy con una regla. Digo, estos son 50 centímetros, es un segundo. Estos son 2 segundos, estos son 3 segundos, estos son 4, estos son 5. Entonces cuento la cantidad de latidos, llevo el número a 60 y ya tengo la frecuencia cardíaca. ¿Hace falta hacer un curso de electro para aprender a hacer esto? No. ¿Lo queremos hacer más fácil? Se puede. Hay reglas, si ustedes me escriben por mail, les mando el PDF de esta regla para que la impriman y la tengan de ambos lados. Esta regla es una que hice yo, pero hay 1000 similares. Uno pone en la flecha en cualquier tipo de onda, por ejemplo una onda R, deja pasar una onda, va a la siguiente y baja. Y acá hay dos números, 150 y 75. ¿Qué significan? Esta es la frecuencia que estaría el tercer latido, que en este caso es este, si la velocidad del papel es 25 o si la velocidad del papel es de 50. En este caso me fijo, mi velocidad de papel es de 50. Entonces voy a tener que ver en la segunda de abajo. ¿Qué frecuencia tiene este? Dejo saltear 1, bajo acá, frecuencia cardíaca 150 latidos por minuto. Fácil y simple. Y si no, no pasa nada. Cuentan los segundos y lo llevan. Y la conclusión es la misma. ¿Está? Este tipo de reglas les va a servir un montón para otras cosas también. Fácil y simple. Acoplamiento. Cada onda P tiene un QRS después y al revés. Cada QRS tiene una P antes. Ya está. Dos preguntas simples. Veo ahí. Pasan. Todas las ondas P que veo, ¿tienen un correlato con el QRS? A ver, vamos a ver si es cierto. Esto es una onda P. El electrocardiograma consta de una onda P, un QRS y una onda T. Eso es un electrocardiograma típico. Entonces, esta P se relaciona con este QRS. Esta P con este QRS. Esta P con este QRS. Esta P con este QRS. Esta P, no hay nada acá. Se perdió. Hay una P que no tiene correlato. Esta P con el QRS, esta P con el QRS. Entonces, la pregunta, ¿todas las P tienen un QRS al lado? La respuesta es no. Cuidado porque me sobran ondas P. Y después me pregunto, ¿cada QRS tiene antes una onda P? Este sí, este QRS tiene la onda P antes, este QRS tiene la onda P antes, este QRS tiene la onda P antes. Acá no hay QRS para analizar, este QRS tiene la P antes, este también, y este también. Entonces, bueno, ahí se volvió loco. Algún momento iba a volverse loco pobre compu. En definitiva, estas dos preguntas me determinaron que hay algunas P que no tienen el QRS posterior y hay que buscar en un libro qué significa. Lo mismo si hay arritmias. Acá vamos a ver PQRS, pero acá hay algo raro que parece un QRS, que lo van a ver también abajo, en la derivada de abajo, que antes no tiene una onda P. Entonces, vamos a buscar, a ver, estas son las ondas P. PQRS, PQRS,
P con QRS. Esto no es una P, es movimiento, y este QRS no tiene ningún anclaje previo, entonces no tiene acoplamiento. Y saltó fácil con esta regla del acoplamiento. Igual se ve a simple vista que algo está pasando ahí. Piérdanle el miedo al electro y háganlo, porque un animal que entra con arritmias a quirófano va a multiplicar sus arritmias. La morfología del QRS, ¿son todos iguales? Entonces me fijo. Los QRS son estas espigas triangulares. ¿Son todas iguales entre sí? Sí. Estas son distintas derivaciones en distintos, digamos, ángulos que se está evaluando. Pero acá tenemos que hay una de las espigas más chiquitas y otras que son más altas. Entonces cuidado, porque no dan todas lo mismo. Hay QRS más altos que otros. La morfología es cambiante. Guarda con esto, no metan a quirófano si la morfología es cambiante o si hay ondas P no acopladas o QRS no acoplados. O si la morfología está rara a lo mejor. Aquí hay un QRS no acoplado, pero además, en esta derivada, yo les dije que estoy esperando un QRS como si fuera una espiga, como si fuera un triangulito con una T posterior. Sin embargo, lo que me encontré es exactamente lo contrario. Algo que va para abajo y después va para arriba y se queda a vivir arriba. Esta morfología no es normal. Entonces, no sabemos cómo se llama. En este nivel no me importa. Sepan que hay que ver la morfología del QRS. Después aprenderán cómo son las derivadas, qué significa cada angulito. El punto es que derivada 1, derivada 2, derivada 3, miran 3 ángulos distintos del cuerpo. ABR, ABL y ABF miran otros 3 ángulos del cuerpo. Cuando yo tengo la electricidad que va para alguna de estas, me implica que la electricidad del corazón mayormente va para esa pata, para ese lugar, para ese ángulo. En este caso, el perro tendría que variar de 40 a 100, 110 grados. El eje, o sea, las formas más positivas en las derivadas, la electricidad tiene que apuntar a estos sitios. En un gato es más variable, puede apuntar bien para este lado o bien para el otro. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Hay que calcular el eje eléctrico medio. Tenemos entonces una serie de derivadas 1, 2, 3, R, L, F. ¿Se acuerdan que les dije que estas son las direcciones, que la tienen un machete en cualquier lado? ¿Cuál es la más positiva de estas? Bueno, la más positiva es ABR, ¿sí? Esa que está ahí. ¿Por qué esta es positiva pero no tanto? ¿Por qué esta se queda atrás de ABR? Porque estas son negativas. Esta es positiva pero no tanto. Entonces la más positiva es derivada 2. ¿A dónde apunta derivada 2? Ahí. Uno va al machete y dice, bueno, apunta para ahí. Bueno, el eje eléctrico que tiene que estar, por definición, en un perro de tal ángulo a tal ángulo, se respeta. Y ustedes hoy ya pueden empezar a ver electros y ver. Me preguntan después por mail y les doy un link para que vean esto en una hora bien explicadito con calma. Y después el último paso, después de ver el eje eléctrico medio, es medir las ondas de segmento. Sabemos que hay que medir cada cosa. En la regla esta vienen las ayudas para saber cuánto miden centímetros. Esos centímetros, cuántos segundos son en tiempo, en velocidad 25 y en velocidad 50. Lo tienen ahí todo anotadito. Entonces van a tener que anotar y ver esto. Y en la misma regla, atrás, tienen, según la especie, que sería caninos, perro grande, perro pequeño y felinos, cuál es el valor esperado para cada cosa, para la frecuencia, para la onda P, para el PQ, para el QRS, etc. Es un machete que lo tienen todos los días encima, sabiendo que se llaman onda P, Q, R, S, T. ¿Sí? Lo pueden medir en la amplitud, o sea, en la altura, lo pueden medir en la duración del intervalo del segmento. Y si tienen mucha suerte, pero mucha suerte, pueden hacer un ecocardio, que no es ni más ni menos que ir cortando al corazón. Aprovecho que tengo acá un modelo 3D. Esto es un corazón, ¿sí? No lo había usado nunca para enseñar y para esto lo tengo, así que tenemos un corazón. Si yo lo corto en la base, voy a ver esta imagen, la que están viendo ahí en el dibujito. Ese es el corazón cortado desde abajo. Lo corto un poquito más arriba, voy a empezar a ver este corte. Un corte un poquito distinto, ¿sí? Que es el que apareció acá, el corte del champiñón. Si se fijan, tienen dos capilares acá.
que es el champiñón. El famoso champiñón. Y así voy cortando cada parte del corazón para obtener una imagen u otra, solamente con rotar mi mano con el ecógrafo. De todo esto, ¿qué me interesa? Vuelvo para atrás. Ahora estoy cortándolo en la base, acá arriba. Voy a cortarlo ahora para abajo. De todo esto, ¿me interesa ver todo? No. Me interesa ver el corte del champiñón, una visual ahí simple, y arriba de todo, el corte del atrio aorta. ¿Por qué? Porque este champiñón, que se dibuja como dijimos, que tenemos acá el champiñón este, puede estar modificado, por ejemplo, en una cardiopatía hipertrófica. Muchos riesgos para morir, muy arritmogénica, muchos problemas hemodinámicos. Puede estar normal o puede estar modificado para el otro lado, adelgazadísimo. Por ejemplo, en una cardiopatía dilatada, en una falla diastólica. Es muy fácil con el ecógrafo. No crean que es imposible. Ecógrafos cada vez hay más baratos, hay de bolsillo, hay algunos ecógrafos que parecen un celular. Entonces, háganse la idea que en algún momento, en los próximos 5 años, van a estar mirando con un ecógrafo, ¿sí? Vamos a seguir adelante. A ver, todo esto es muy lindo. ¿Y en la ecografía qué? Y acá tenés un atrio aorta en la ecografía, el champiñón en la ecografía. Lo estás viendo como late, estás viendo cosas alrededor. Este gato era un gato enfermo, no importa de qué, no importa cómo, el punto es que vean que se puede ver por ecografía. Y ahí vemos un super champiñón lleno de músculo. Mucho músculo acá. Mucho músculo. ¿Sí? Nada que ver con el anterior. Y acá vemos un champiñón que no se mueve, que está muerto, que está dilatado. Si ustedes, y ahí una atrio aorta que es un espanto. Esa imagen que tiene ahí, tendría que haber sido como esta que les voy a mostrar ahora. Esto. Ese gato, en vez de tener una aorta de esta forma, no me quiere dibujar, pobrecita. Se quedó sin memoria. Una aorta de esta forma y un atrio que llega hasta ahí, voy a terminar teniendo un superatrio que crece, que crece, que crece, que crece, que crece, que crece hasta acá. Con la aorta que va a quedar de por vida con las medidas que tiene una aorta, de 1 centímetro en un gato, ¿sí? Pero esto se distendió, ¿sí? En el corte este, arriba de todo, la relación entre la aorta y el atrio, esto se distiende y se agranda. ¿Cómo es que se ve entonces eso? Como la última imagen que vimos del pobre gatito que no le latía el corazón. Upa. Ahí. Uy, no, se va al cielo, pero no todavía. Muéstrame, por favor. Ahí está. No late con fuerza, está debilitado y está súper grande ese atrio, ¿sí? Y a lo mejor esto no tenían otra forma de verlo que con un ecógrafo. Entonces, chau, se va. Todo muy lindo. ¿Qué es lo que quiero evitar? Que me manden estas fotos, que me digan, che, se me murió este gato en la sedación. Y porque el dueño no había accedido. ¿Qué hacemos con esto? Y no tiene cámara. Este champiñón es todo músculo al cielo de los gatos. O me pueden decir, che, se me murió este. Este es una imagen de Juanjo Figueroa de Mendoza. No es un prequirúrgico, es un gato que se descompensó. Perdió el champiñón, perdió todo. No tiene músculo, no tiene... Es todo cámara. Es como la última imagen que vimos. Y obviamente se puede medir en el otro corte, en eje largo, entonces uno puede ver fácil y rápido cómo vemos el agrandamiento del atrio, cómo vemos el engrosamiento de las paredes, por ejemplo. Esto con el ecógrafo, bueno, con los cortes en el, si hiciera falta en la necropsia, porque se nos murió. La idea es no llegar a eso. Todo muy lindo, me van a decir, yo no tengo plata para un ecógrafo. Yo tengo un gato arriba de la camilla que no sé si tiene esto o no tiene esto, porque, por ejemplo, no sé, le escuché un soplito y no tiene nada más el gato. Bueno, hagan esto. Esto no reemplaza la ecografía, pero es muy importante. El tórax del gato es flexible. Flexible como que, a ver qué tengo flexible a mano acá. Un alcohol en gel, no sé por qué en Argentina 2020 todos tenemos un alcohol en gel al lado. No me imagino por qué. Si yo lo aprieto, ¿ven que lo puedo hundir? Es más, si le sacamos la tapa y deja de ser hermético, ahí seguramente, ¡opa!, lo hundimos mucho más. ¿Ven que es colapsable? Bueno, agarren al gato que tienen al lado en su casa ahora y le aprietan un poquito el tórax y van a ver que es colapsable. Un tórax felino es colapsable. Esto no lo aprendí yo, no lo inventé yo, lo aprendí de un grande cuando vino en el 2006, que es Guillermo Couto. Guille, ahí estás. Guille, que le pude agradecer el año pasado en León,
Y le dije, vos sabés que eso que nos diste para detectar linfoma, o sea, cualquier masa mediastínica que está molestando, lo uso yo y lo enseño para detectar cardiopatías, porque el corazón dilatado, el corazón hipertrófico, el corazón que genera efusión pleural, todos esos disminuye la flexibilidad y dejo de poder comprimir y de repente tengo un corazón, o no un corazón, un tórax rígido en un gato. Entonces la compresibilidad mediastínica anterior de Couto es muy útil y reemplaza la ecografía para quien no tiene ecografía y no quiere comprar ecógrafo, bueno, no deje de hacerlo en gatos. El perro es rígido y ya está. Vamos llegando al final de esto, después del aburrimiento total, porque tenemos que explicar el riesgo. No termina la consulta antes de la cirugía. Siempre hay que decir, mira, uno de cada 1.849 perros y uno de cada 895 gatos puede tener complicaciones. Me dio todo bien, no veo nada raro. ¿Va a salir de la cirugía? Y mirá, no lo sé. Siempre hay un pequeño riesgo habitual, como le quieras decir. Uno de cada 1.000, redondeemos. Uno de cada 1.000 gatos o perros jóvenes de 1 año, atléticos, que corren una maratón, lo sedás y puede pasar algo. Porque cambia algún receptor en su cerebro, porque cambia algo, pero el riesgo de muerte siempre está un poquito. Y esto lo tiene que saber la gente. Porque si no, el problema lo va a tener Eduardo. Cuando se le fallezca, que es lo más natural, que uno de cada 1.000, porque tiene mucho trabajo, y le caen casos, tarde o temprano, una vez por año, va a pasar que diga, no lo vi venir a este. Estaba fenómeno y lo maté yo. No, no lo mataste vos. Es el riesgo de cualquier cirugía. Hay alguien que está trabajando mucho en esto, que tengo la suerte que es mi subdirector de tesis de maestría, que le robé información. No está bien robar, pero él la publica, así que no pasa nada. Acá está el link. Eduardo lo conoce, a Nacho Redondo. Trabaja mucho con estadísticas, está haciendo muchos trabajos internacionales para unificar estadísticas de muerte quirúrgica, justamente, anestésica, no quirúrgica. Fíjense que este es el riesgo como si fuera el odds ratio, el riesgo relativo de morir. ¿Cómo es? ¿Más alto o más bajo según la situación? Entonces, no sé, según macho o hembra, ahí no, lo doy igual. Pero acá se despega, hay una variable que se despega. Es el ASA, el riesgo anestésico. ASA 1 es que es una cirugía de rutina, programada, que está todo bien. ASA 2, 3, 4 son cirugías cada vez más de urgencia y cada vez con pacientes más descompensados o no estabilizados, por decirlo rápido. Uno sabe que empieza a aumentar el riesgo, y el riesgo es del triple, el cuádruple. Entonces la idea, sabiendo esto, es tratar de este paciente no meterlo a quirófano, tratar de compensarlo un poquito para entrar en este riesgo. Y si llegamos a este riesgo, tratar de compensarlo un poquito más para entrar en este riesgo. Y si no, el 1 de cada 1.000, que sería este que está acá abajo. Pero si no, este es 1 de cada 2 se muere. Sí, metámoslo a quirófano, es muy probable que no salga. Y ahí hay otras cosas, pero bueno. Veamos las estadísticas. Yo le dije 1 de cada 1.000, y quien le refiere casos de Argentina tiene una mortalidad de 1% en perros, 1% en gatos, 1 de cada 100. Venimos muy atrás en Argentina. Fíjense, por ejemplo, Australia, 0,34%, sería 3 de cada 1.000 esto. Pero bueno, ahí anda. Depende de quién diga la estadística, es una cosa u otra. De mi parte, creo que ya los aburrí mucho y ya hay un paciente que yo despaché, le expliqué el riesgo al propietario y le vamos a pasar la pelota al día de la cirugía a Eduardo Mateos, que ya puede activar el micro. Caro, no sé si lo querés presentar de vuelta, querés decir algo. Aquí tienen mi mail, el que quiera. La regla para interpretar el electro. El link para el video de los 6 pasos del electro en 1 hora o cualquiera de esas cosas, estoy a disposición. Y si no, escanean la compu ahí y tienen mi contacto. Bueno, Edu, si querés ir compartiendo tu charla. Al final de todo, después hacemos las preguntas si hay. Ahí puse el audio, ¿se escucha bien? Se escucha bárbaro. Perfecto. Dejo de compartir. Ok, ahí compartimos mi presentación. Bueno, se supone que ya tomaron un café, que descansaron un poquito, comieron medias lunas, y ahora viene la parte mía. Bueno, yo soy de Mar del Plata, para los que no me conocen. Este no es el mar de Mar del Plata, pero es bonito. Mar del Plata está situada acá, al sur de la provincia de Buenos Aires, al centro de la provincia de Buenos Aires, sobre la costa atlántica, con estas hermosas vistas que tenemos, que no son tan bonitas como la de la costanera de Paraná,
pero son muy lindas vistas que tenemos acá en Mar del Plata. Federico las conoce bien. Y la idea era comentarles un poco cómo podemos monitorizar a nuestro paciente sin monitores, o con lo menos, la menor inversión posible. Nos agarra una situación particular, no tenemos ningún aparato, a mí me pasó, ahora más adelante se los voy a contar, y tenemos que improvisar cómo monitorizar a nuestro paciente. Monitorizar significa prevenir, significa avisar, advertir o informar. Y según Wikinski, que es un anestesiólogo de medicina humana en Buenos Aires, es reconocer la presencia de un evento, interpretar los datos, decidir cuándo eso se aleja de los límites normales, tomar las decisiones apropiadas para evitar las consecuencias y una vez que actuamos, evaluar la eficacia de esa acción que emprendemos. Sin ir más lejos, anestesiar a un paciente sin monitorizar es como manejar un auto en la ruta sin tablero. No sabemos a qué velocidad vamos, si tenemos nafta, si están las luces prendidas, si el auto recalienta, si perdemos aceite, no sabemos nada, sabemos que vamos nada más. Sí, a veces el pensamiento mágico nos lleva a pensar que no va a pasar nada, y les puedo asegurar que sí pasa, sí ocurren. Cuando empezamos a monitorizar vemos todos los cambios que aparecen en el paciente, en todas las cirugías y en todos los pacientes. El monitorizar apunta puntualmente al bienestar de nuestro paciente. Nuestro paciente que subimos a la camilla queremos que llegue a la camilla y que se vaya de la camilla caminando. Y el monitorizar nos va a permitir saber la realidad en cuanto a la profundidad anestésica que va a tener ese paciente, si está padeciendo dolor o no, si hay una adecuada perfusión y si tenemos una buena oxigenación, entre otros parámetros. En lo personal, esta tabla la uso mucho. Es una tabla que hice hace tiempo, en donde vuelco todos los datos. Volcar datos a los anestesiólogos se nos torna bastante incómodo, pero bueno, tomamos la costumbre y lo hacemos. Porque no es infrecuente para nada que un mismo paciente dentro de 1 o 2 años tengamos que volverlo a anestesiar. Entonces es bueno saber cómo estuvo esa anestesia o qué particularidades podríamos haber tenido en esa anestesia. Entonces en esta tabla, que está hecha en Excel, yo pongo en esta parte los datos del paciente y del propietario, los datos preanestésicos, ¿sí? Los estudios que se hayan hecho o ya se han solicitado, la evaluación mía preanestésica, y luego ponemos la premedicación que le doy y la inducción que realizo con este paciente. Técnicas de mantenimiento anestésico, y en esta otra parte de la tabla pongo lo que es monitorización. Las drogas que utilizo lo voy haciendo cada 15 minutos, si todo viene bien, si todo viene mal lo hago cada menor tiempo. Datos de monitorización, fluidos, qué tipo de fluidos utilicé y la posición del paciente. Recordemos que la categorización ASA que comentaba recién Federico es una categorización que nos permite situar al paciente en algún grupo para saber qué drogas podemos utilizar, qué drogas no podemos utilizar, o la probabilidad que tengamos de tener más inconvenientes o no. El paciente joven sano es un ASA 1, el ASA 2 es el paciente que tiene una obesidad leve, un paciente geronte, un paciente cachorro. El ASA 3 es el paciente que tiene una enfermedad pero está compensado, que es lo habitual a operar, ¿sí? El ASA 4 es el paciente que vamos a intentar no operar, porque es un paciente que tiene una enfermedad descompensada. Y una de las reglas de la anestesia dice que el paciente que entra al quirófano tiene que estar compensado, o debería estar lo más compensado posible. Por lo tanto, el paciente ASA 4, el paciente ASA 4 es el que vamos a esperar para operarlo, vamos a tratar de compensarlo, a llevarlo a ASA 3, y si no lo logramos compensar, es un paciente ASA 5. Que, si bien no se lo digo a la gente, el paciente ASA 5 es el paciente que habitualmente sale todo perfecto, porque estamos operando a un paciente, estamos anestesiando a un paciente que muy probablemente muera, y eso nos quita muchísima presión a todos, porque los propietarios ya están
totalmente enterados, entonces habitualmente esas cirugías salen excelentemente bien. Por lo menos es mi experiencia. Ahora, ¿qué etapas tiene la monitorización? Si tenemos aparatos, hay una primera etapa virtual. El monitor toma los datos del paciente y los registra. Después viene la etapa perceptiva, en la cual nosotros vemos el monitor y decimos, está pasando algo. Después viene la etapa diagnóstica. Eso que está pasando es una hipotensión, es un bloqueo. Decidimos actuar. Si es una hipotensión, abriremos flujo de líquidos, haremos un goteo de dopamina, evaluaremos qué es lo que tenemos que hacer. Y finalmente, evaluamos cómo resultó el tratamiento que implementamos. ¿Y qué podemos monitorizar en una cirugía? Esto es algo de todo lo que se puede monitorizar. En realidad podemos monitorizar todos los parámetros que se les ocurra del paciente. Esto es solamente algo. Fíjense que frecuencia cardíaca podemos hacerlo con aparatos como el cardioscopio, con la oximetría o con un estetoscopio esofágico. Es algo muy simple y económico. La frecuencia respiratoria la podemos hacer teniendo al paciente intubado con la bolsa de reservorio o con un ambú. La amplitud respiratoria, la presión arterial, podemos hacerla con Doppler, con presión invasiva, con presión no invasiva, o con un tensiómetro digital, evaluando la producción urinaria, o, como decía Federico, de forma manual. La temperatura, con un simple termómetro, vale 2,50, bueno, bonito y barato. Llenado capilar, color de las mucosas, todos esos parámetros los podemos monitorizar, o como decía la colega Mónica Gaeta, monitorizar. Bueno, bonito y barato. Y vamos a monitorizar a nuestro paciente en 3 momentos: en el preoperatorio, en el intra y en el postoperatorio. En el preoperatorio, esto es lo que yo realizo, muchos parámetros los evalúo el cirujano que me convoca, pero cuando yo llego al paciente, ¿qué evalúo en el momento? En 2 minutos antes del quirófano. El tiempo de llenado capilar, las mucosas, el color de las mucosas, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el estado general del paciente, le palpo el pulso, ambos pulsos, ¿sí? Ambos pulsos femorales que sean sincrónicos, y una vez que lo sedé, el grado de sedación que pueda tener ese paciente. Fíjense que todo lo que utilicé es nuestras manos, nada más. Durante la cirugía podemos evaluar la temperatura. Muchos de estos parámetros, casi todos los mide el monitor que tienen ahí en pantalla, pero temperatura, frecuencia cardíaca, el llenado capilar, las mucosas, el cardioscopio, oximetría. Y en rojo, no les voy a relatar todo lo que está en pantalla, pero en rojo les puse todo lo que podemos monitorizar con las manos, ¿sí? Y esto no significa que sea algo, una apología para no comprar equipamiento. Todo lo contrario, hay que comprar equipamiento, pero podemos monitorizar muchas cosas sin demasiados costos. Y todo esto que ven ahí, yo lo hago cotidianamente. Yo tengo el monitor, confío en mi monitor, pero confío más en mis manos. Entonces, yo tengo una medición de pulso, de presión arterial, pero tomo el pulso. Cuando el cirujano, cuando no lo molesto al cirujano y tengo acceso al femoral, tomo el pulso femoral. Cuando intubo a un paciente y tengo libre la boca, me fijo el llenado capilar. Todo el tiempo estoy midiendo cosas extras con mis manos. Complemento mis manos con los aparatos. Y una vez recuperado el paciente, podemos monitorizar todo lo que ahí aparece en pantalla, y en rojo se los puse lo que no necesitamos grandes equipamientos. Notarán que este es un bulldog inglés, está todavía con el tubo, el perrito caminaba. Estos muchachos los mencionaron recién, Federico lo mencionó, son bastante particulares para las anestesias, muy particulares, y como tienen este problema respiratorio tan importante, disfrutan muchísimo de tener el tubo colocado en la tráquea, porque por primera vez en su vida respiran adecuadamente. Les comenté que trabajo en Mar del Plata, pero la vuelta a la vida me llevó a esta isla que ven acá, que es una isla que tiene 700 por 900 metros, se llama Isla de Lobos, queda frente a las costas de Punta del Este, en Uruguay.
una isla muy chiquitita, que está a unos 20 kilómetros mar adentro, que tiene un faro, 2 personas que cuidan de ese faro, una persona que cuida las instalaciones de una vieja factoría y unos 600.000 lobos marinos. Y acá yo vengo a hacer con un grupo de investigadores anestesia en estos animalitos. Para los que no lo recuerdan, los lobos marinos son mamíferos marinos. Esta es una hembrita con su cría, está tomando la teta, y para que corroboremos que estaba comiendo, ahí lo tienen con toda la boca llena del alimento de su madre. Ahora bien, Federico habló de la presión arterial. Podemos aproximarnos a lo que es la presión arterial, no necesariamente con aparatos, o por lo menos no necesariamente con aparatos costosos, si bien, como decía Federico, hay aparatos que están muy accesibles hoy en día, algunos no se pueden conseguir, pero bueno, cuestiones de nuestro país, pero podemos medir la presión arterial, que no es ni más ni menos que la presión de la sangre en la luz de la arteria. Los valores normales los tienen ahí en pantalla, y yo hago hincapié en la presión arterial media, que es la que más me interesa desde el punto de vista anestésico, porque cualquier presión arterial media, PAM, que esté por debajo de 60, me está hablando de que ya no tenemos perfusión coronaria, cerebral y renal. Ahora, ¿qué medimos con el pulso? ¿Qué evaluamos del pulso? Como bien dijo Federico, frecuencia, ritmo, velocidad, fuerza, la amplitud que tenga ese pulso. Estoy hablando de, como dijo Federico, 3 dedos, ¿sí? Y que sea coincidente con los latidos. Cuando yo empecé con las anestesias, hace muchos años, no teníamos monitores multiparamétricos, no teníamos nada, no sé si teníamos jeringas, sí, se habían inventado las jeringas ya, pero bueno, no teníamos muchas cosas. Y empezamos a probar este tensiómetro, que era un tensiómetro de muñeca de mi papá. Entonces se lo robé un día, probamos en un perro, probamos en 2 perros, probamos en 3 perros, vimos que medía, que en algunos medía más o menos, en otros medía perfecto, y que con el tiempo le fuimos haciendo una comparativa, midiendo producción urinaria, y habíamos logrado detectar que cuando la sistólica de este medidor rondaba los 70, se frenaba la producción urinaria. Eso significaba que estábamos en una presión arterial media de 60. Sí, no tomemos el valor como valores absolutos. Sí, era la comparación que pudimos hacer. Entonces, como siempre medíamos producción urinaria, podíamos evaluar bien cómo funcionaba este tensiómetro. Y lo usamos durante mucho tiempo hasta que empezaron a abrir los monitores multiparamétricos y tuvimos mejores aparatos. Acá tenemos un paciente que tiene colocado justamente el tensiómetro de muñeca. Lo colocábamos, cada tanto apretábamos el botoncito, se insuflaba y medíamos la presión. Y acá tenemos otro paciente. Después de los años el abrojo ya se perdía, así que teníamos que ponerle una cinta como la que ven ahí en pantalla, pero seguía funcionando y nos dio muchísimas utilidades. Y acá tienen el Doppler. Si invertimos un poquito de dinero, podemos comprar un equipo Doppler que es económico hoy en día, y con el Doppler tenemos una muy buena medición, creo yo que la mejor medición de lo que es la presión sistólica. Y les pongo el audio, así pueden ver cómo se usa. Perdón, nos fuimos para atrás. Eduardo, ¿te puedo interrumpir un segundito? Porque Sí. por lo menos yo no estoy escuchando el audio. A ver.
Hay Por algo ahí que puedes mejorar. Sí, dale, a ver, subilo de ahí, y si no, hay que hacer clic arriba en... ¿Ves un ver opciones arriba donde estás compartiendo? Arriba de la sí, pantalla. Ahí desplegá, y hay uno que dice compartir audio de la computadora. perfecto. A Bueno, ver ahora. Ahí voy, ¿eh? Va de vuelta. Lo vuelvo para atrás. Bueno, acá tenemos puesto un manguito de aproximadamente el 40 al 50% del diámetro de la patita del paciente. Tenemos depilada la zona de la metatarsiana. Ubicamos el manguito aproximadamente donde lo palpamos y prendemos el Doppler. Ahí se escucha el latido. Entonces insuflamos hasta perderlo. Ahí lo perdimos y empezamos a desinsuflarlo. Aproximadamente entre 110 y 120 lo hacemos de vuelta. Vemos que en 120 latidos por minuto, 120 milímetros de mercurio empezó el latido. Esa es la presión sistólica. Y fíjense, como decía Federico, ¿se me escucha bien? Bien, perfecto. Fíjense, como decía Federico, hay una parte donde comprimimos el paso de la sangre y una parte distal donde está el detector. Ahora, yo les dije la producción urinaria. La anestesia impacta en los riñones, haciendo que prácticamente funcionen al 50% de su capacidad. Por lo tanto, si hay una producción normal de orina en un paciente de 1 a 2 mililitros kilo hora, bajo anestesia baja exactamente a la mitad, 0,5 a 1 mililitro kilo hora. Eso significa que si tenemos una presión arterial media por debajo de 60, cosa de que los riñones dejan de filtrar, y yo tengo una sonda urinaria en ese paciente viendo que está goteando o está produciendo orina, y en un momento deja de producir orina, ahí indirectamente estoy viendo la presión arterial media de este paciente. Por lo tanto, en las cirugías que yo hago, pongo una sonda urinaria, sondeo tanto a perros como a perras, como a gatas, excepto, lo único que no sondeo son los gatos, por una cuestión visual. No veo casi al gato, así que menos voy a encontrar la uretra. Pero les puedo asegurar que sondear un macho, todos lo deben saber, es algo extremadamente simple. Sondear una perra hembra, yo tengo una técnica propia, que en la cual simplemente pongo el dedo en la vagina de la perra, detecto el meato urinario y pongo la sonda automáticamente. Me resulta mucho más práctico que con un vaginoscopio. Es una técnica simple y rápida. Y en la gata, si está en posición de cúbito ventral, simplemente es poner una sonda Tomcat derechito en el piso de la vagina y entra derecho al meato urinario. Es algo simple, económico y nos permite saber fidedignamente que esos riñones están funcionando. No sabremos la presión si están 70, 60, 65, 80, pero sabemos que está produciendo orina, que es el dato final que queremos saber. Sus riñones están funcionando. Así que tengan presente el valor. La producción urinaria bajo anestesia de 0,5 a 1 mililitro kilo hora. Otra cosa buena, bonita y barata. Les conté que he trabajado en Uruguay, en la isla de Lobos. Cuando fui, la primera vez, llevábamos una serie de aparatos que por cuestiones de aduana quedaron varados. Por lo tanto, me encontré con todo el equipo de anestesia, todos los anestésicos, pero ningún equipo de monitorización. Entonces, apelamos a la inventiva que hice, encontré un estetoscopio que había llevado de los chinos, barato, simple, le adosé el tubo cristal que ven acá, y en la punta, por alguna de esas cosas del destino, podría haber puesto un dedo de guante, pero encontré una bombucha, una bomba de agua, y si se fijan, a ver si se los puedo agrandar, perdón,
le adosé, o sea, tenía una oliva en un oído y acá le puse una cinta. Cosa que yo tenía en un oído el estetoscopio esofágico colocado al lobo marino y el otro oído para interactuar con el medio ambiente. Entonces todo el tiempo yo estaba escuchando el corazón del lobo, la frecuencia, la intensidad con que pegaba ese corazón, y con 2,50 me armé un excelente estetoscopio esofágico que se los recomiendo. Y hoy en día muchas veces lo sigo usando y hay muchos colegas que lo están usando porque no tienen un monitor y les sirve para tener un control más acabado de cómo está el paciente durante la anestesia. Bueno, bonito y barato, las 3 B largas. Podemos monitorizar la temperatura del paciente. Sí, la temperatura no es ni más ni menos que el equilibrio, la termorregulación entre la producción y la pérdida de calor. En toda anestesia el paciente pierde temperatura, se vuelve hipotérmico, en todas las anestesias. Sí, salvo algún paciente muy particular, como pueden ser los braquicéfalos o los perros que tienen mucho manto piloso, pero en el 99% de los casos el paciente en anestesia se vuelve hipotérmico. Para monitorizarlo, ¿qué precisamos? Un termómetro clínico, 2,50. En algún momento yo utilicé los termómetros de cocina, soy un aficionado a la cocina, entonces tenía una medición constante, estoy hablando hace mucho tiempo de esto, una medición constante de la temperatura, colocaba la sondita en el esófago, entonces no tenía que recurrir al termómetro clínico. Pero podemos poner una sonda esofágica, rectal o cutánea, como vienen ahora muchos de los monitores multiparamétricos. Podemos simplemente palpar las extremidades y darnos cuenta que ese paciente está frío. O podemos también usar el termómetro infrarrojo, que son los termómetros que se están usando tanto ahora. Esos termómetros miden, hay que tener en cuenta, la temperatura externa, no es la misma que la temperatura interna, pero nos sirve para llevar un parámetro. Y van a ver un par de detalles ahora. Acá tenemos una vieja foto en la cual poníamos el termómetro ya colocado en el ano. Esto es el rabo del perro. Este era un schnauzer, sorba, un schnauzer gigante. Con cinta se lo dejamos colocado. Tenía el defecto que, como ocurre en algunas cirugías, que por ahí salía algún material por donde no es habitual y que quedaba enterrado el termómetro, pero bueno, son las vicisitudes que tenemos en veterinaria. La hipotermia no es un evento menor. Nos preocupamos cuando de 38 grados subimos a 40, 41, pero no nos preocupamos cuando de 38 grados bajamos a 35. La misma distancia de 38 a 35 de 38 a 41. Para arriba nos preocupa, pero para abajo no. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el paciente que tenemos en la camilla es una máquina que funciona a 38 grados. Todos sus procesos enzimáticos se producen a 38 grados. Si bajamos la temperatura, no va a haber procesos enzimáticos o van a ser muchísimo más lentos. Por lo tanto, la baja de temperatura nos lleva a recuperaciones más largas, alteración del tiempo de coagulación, inestabilidad cardíaca, disminuye la perfusión tisular, disminuye la perfusión renal. Por lo tanto, tenemos que adelantarnos a la hipotermia. Hipotermia que vamos a tener siempre. ¿Y qué hacemos? Reducir la preparación antiséptica del campo. Ahora algunos colegas utilizan una depilación de la zona, hacen un lavaje con una solución antiséptica, luego otro lavaje con alcohol, luego otro lavaje con otra solución antiséptica. Eso es mucho tiempo, es mucho líquido, es mucho frío y encima alcohol. Ese paciente se enfría en 2 minutos. Por lo tanto, si es posible, si el colega accede a hacer una antisepsia del campo más acotada, adecuada, pero más acotada, mejor. También podemos utilizar soluciones antisépticas, parenterales tibias. Podemos poner en el microondas el suero que vayamos a utilizar, o, como hago yo, los pongo sobre el radiador, donde se calefacciona el quirófano. De esa manera estoy constantemente con soluciones tibias. Aislar al animal de la camilla, solemos usar las zaleas, ¿sí? Debajo de ellos, que aparte de absorber líquidos, lo aíslan totalmente de la camilla. Envolvemos los miembros, como se ve acá en la foto, con nylon, ayuda muchísimo, y si tenemos un calentador de suero, también. Estas medidas
no recuperan calor, hacen que la pérdida de calor sea más lenta. La pérdida va a existir igual, pero va a ser más lenta. Y si tenemos una manta térmica, ya sea eléctrica o mejor aún de aire caliente, mejor. Son costosas, las de aire caliente son costosas, pero valen la pena. Podemos pedirle, aunque parezca mentira, al cirujano que no prenda aire acondicionado. Acá en Mar del Plata, cuando llega el verano, algunos colegas ponen aire acondicionado en los quirófanos y los pacientes se enfrían, así que es una lucha constante esa, por lo menos de mi parte, tratar que se apuren. El que se apure el cirujano no es una maña de los anestesistas, realmente mayor tiempo anestésico es mayor riesgo de complicaciones, por lo tanto que, no sé si por allá pasará, pero por acá, por ahí se ponen a charlar, y parece que estuvieran, no sé, arreglando una radio en vez de operando un perro, entonces empiezan a charlar, gesticulan, y mientras tanto el paciente está con el abdomen abierto, enfriándose. Podemos irrigar las cavidades con solución salina tibia y extremar las medidas en los pacientes gerontes, que les cuesta más regularizar la temperatura, en los pacientes pediátricos, que les cuesta mucho más regularizar esa temperatura, en los pacientes magros, como los galgos, en los felinos se enfrían de nada, y en los pacientes que tienen pelo corto, como yo. Y abrigar al paciente una vez que se está recuperando, tenerlo bien calentito en la sala de recuperación. Ahora, yo les mencioné el termómetro infrarrojo. No tiene gran utilidad, o sea, tiene la utilidad de poder medir la temperatura externa, ¿no? La periférica. Pero si estandarizamos y tomamos la temperatura en el pliegue interdigital, con el termómetro infrarrojo, podemos evaluar la diferencia entre la temperatura central y la temperatura periférica. De esa manera, podemos ver el grado de vasoconstricción que podamos tener periférica y la fase del shock en la cual está el paciente. Por ejemplo, si la temperatura central está normal y la temperatura periférica está 4 a 6 grados menor, el paciente está compensando un estado de shock. Tranquilamente ese estado de shock puede ser el estado de la anestesia, ¿no? Una anestesia que fue larga, no digamos que está en un shock descompensado, pero está compensando el impacto anestésico que tuvo. Ahora, cuando un paciente tiene baja temperatura central y una baja temperatura periférica, podemos decir que está en una fase descompensada del shock. En ambos casos hay hipoperfusión tisular, pero seguramente en el segundo caso va a ser necesario que le demos drogas vasoconstrictoras para levantar la presión. Fíjense que con dos aparatos extremadamente baratos podemos ver el grado de impacto que tuvo la anestesia en ese paciente, si fue anestesia larga, y poder compensarlo a tiempo. Como les dije, soy de Mar del Plata, que es este punto azul. He trabajado en este puntito que está acá, que es en la isla de Lobos, y la vuelta a la vida también me llevó a trabajar en este lugar, que es la península de Valdés, otra área protegida. La península de Valdés, muy bonita, un lugar muy bonito para mí, desértico, pero muy bonito, con esta fauna. No puedo poner fotos de lo que hacemos ahí, porque es área protegida, está prohibida la difusión de fotos, pero ahí lo que hacemos es anestesia en elefantes marinos. Sí, unos bichitos un poquitito más grandes que lo habitual, pesan unos 2.500 kilos nada más, no son como para hacerle upa. Y como dato anecdótico, me gusta echar un poco de, no sé si es cultura general, pero datos para entretenernos. Si se sitúan más o menos acá donde está el mouse, hay una pequeña isla en la península de Valdés que se llama Isla de los Pájaros. Esta isla, que tiene esta forma, está habitada por cientos y cientos de miles de pájaros. Cuando baja la marea se puede cruzar caminando al otro lado. Ahora no está permitido, pero en una época se podía cruzar hasta el otro lado. Y esta forma la ven perfecta desde la anchecita. Acá, quienes hayan leído El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, se dice que como este señor viajaba con correos al sur de la Patagonia, descendía cada tanto acá y se inspiró
en esta isla para dibujar el famoso elefante dentro de la boa. Sí, que la forma, si se fijan, es similar. Ahora, quienes no hayan visto el elefante dentro de la boa y hayan visto un sombrero, quiere decir que dejaron de ser niños y se hicieron adultos. Eso es lo que decía el cuento, ¿no? Un dato anecdótico, hay una muy linda infografía en frente a la Isla de los Pájaros, hablando de toda la historia de Saint-Exupéry por esos lados, y bueno, hay hoteles en donde justamente muestran las habitaciones donde estaba él cuando viajaba, bueno, cosas muy interesantes de nuestro país que a veces quedan escondidas y olvidadas. Y hablemos un poco del sistema respiratorio. Podemos monitorizar varias cosas con el sistema respiratorio, pero podemos evitar muchos inconvenientes con algo simple, bueno, bonito y barato, que es preoxigenar a nuestros pacientes. Tengamos en cuenta que respiramos en el aire ambiental aproximadamente un 21% de oxígeno, 20,9% de oxígeno. Si respiro oxígeno al 100%, estoy respirando 5 veces más que el oxígeno del ambiente. Por lo tanto, si preoxigenamos a un paciente unos 5 minutos, yo habitualmente mientras estoy canalizándolo, eso lo hago con el propietario al lado generalmente, o con algún ayudante, le pido que sostenga la boquilla de los tubos corrugados saliendo oxígeno para que lo respire el paciente. De esa forma, esto nos da 5 minutos o más quizás ante una emergencia, una apnea, un tubo que no sé, una intubación complicada. Y en emergencias, 5 minutos es una eternidad, se los puedo asegurar. Así que preoxigenar al paciente, sobre todo si son gerontes, sobre todo si son cachorros, y sin ni que hablar de los braquicéfalos, es excelente, fundamental, bueno, bonito y barato. Acá tenemos un paciente con una mascarilla importada, que es un sachet de suero de 1 litro cortado al medio, que durante la inducción estuvo oxigenándose. Para los que no recuerden la maniobra de intubación, no se necesita demasiada inversión, unos tubos endotraqueales de diferentes medidas, un laringoscopio que hoy en día, estos son costosos, deben estar en 20, 25 mil pesos, pero hay algunos que se imprimen en 3D que son extremadamente baratos. La idea es posicionar al paciente en decúbito external, visualizar la glotis, la epiglotis. Con el laringoscopio bajamos esa epiglotis y ahí vemos al fondo los anillos traqueales. ¿Sí? Simplemente es determinar el tamaño del tubo. El tamaño del tubo lo pueden determinar de varias formas. Una es palpándole la tráquea al paciente y la otra es ver la distancia que hay entre los dos hollares. Esa distancia, ese pliegue, que no sé cómo se llama, tiene un nombre pero no me acuerdo cómo se llama, ese pliegue que está entre los dos hollares nos da aproximadamente el tamaño del tubo que hay que colocar. Este pliegue, miren, acá está la foto. Este pliegue, esta distancia es el tamaño del tubo que vamos a colocar aproximadamente. ¿Sí? Ahí estoy colocando lidocaína sin epinefrina, lidocaína al 2%, la misma lidocaína que usamos inyectable. Y luego simplemente es colocar el tubo y sujetarlo con una cinta. Fíjense que yo la cinta la pongo en el maxilar inferior, porque el maxilar superior me queda libre para poder ver el tiempo de llenado capilar. Como les decía, tengo aparatos, pero prefiero mis manos. Todo el tiempo estoy con todo, con los aparatos y con mis manos. Confío en los aparatos, pero uso mis manos también. Insuflamos el manguito y ahí tenemos al paciente ya intubado y conectado a la máquina de anestesia. No es necesario tener un equipo de anestesia inhalatoria para tener que intubar al paciente. En realidad, una de las reglas de la anestesia es tener la mayor cantidad de vías posibles de acceso al paciente. Entonces, una vía venosa es absolutamente indispensable, pero una vía respiratoria es otra vía que tenemos. Supongamos que a muchos les debe haber pasado que le dieron un bolito de ketamina o un bolo de diazepam o un bolo de propofol y el paciente hizo una apnea y no lo tienen intubado, no le dieron oxígeno, tienen
40 segundos, 1 minuto para intubarlo rápido ese paciente, pues se les va a poner azul. En cambio, lo preoxigenaron, ya lo intubaste, hizo una apnea, le colocas una bolsa ambú y lo ventilás tranquilamente. No necesitamos tener un equipo de anestesia inhalatoria. Por lo tanto, los convido a que implementen intubar a los pacientes y tener una bolsita ambú al lado, con oxígeno, simplemente. Ahora, podemos monitorizar la frecuencia respiratoria, el patrón respiratorio. El patrón respiratorio es lo primero que va a variarse, es una cuestión de segundos y una cuestión muy subjetiva y muy difícil de explicar. Cuando el paciente está sintiendo dolor, es lo primero que cambia, el patrón respiratorio. Décimas de segundos después cambia la frecuencia respiratoria y el paciente empieza a despertarse. Pero primero cambia el patrón respiratorio. Es una cuestión muy subjetiva. Si prestan atención van a empezar a notarlo. El color de las mucosas también nos va a decir cómo está oxigenando ese paciente. Podemos tener un oxímetro de pulso. Hoy en día un oxímetro de pulso es algo económico y accesible. Capnometría, capnografía, análisis de gases, etcétera, etcétera. Pero si no tenemos esos aparatos y vemos que aumentó la frecuencia respiratoria, puede ser debido a que la anestesia es superficial, a que está hipóxico, a que hay hipercapnia, hipertensión, hipotensión, dolor o acidosis. En cambio, si disminuye la frecuencia respiratoria es porque la anestesia está muy profunda, puede haber habido una estimulación vagal, eso ocurre cuando hay manipulación de vísceras o si estamos haciendo una endoscopía cuando pasamos por el píloro. Cuando el endoscopio pasa por el píloro, habitualmente la frecuencia cardíaca baja notoriamente. No es una frecuencia cardíaca que va bajando paulatinamente, que eso sí asusta, porque quiere decir que se está apagando. Es una frecuencia cardíaca que de repente estaba en 90 y bajó a 40. ¿Sí? Pasó por el píloro y se normaliza en 2 segundos. El color de las mucosas, podemos ver las mucosas bucal, ocular, vaginal. La que más vemos es la bucal. Fíjense diferentes colores que podemos encontrar. Un paciente que está absolutamente hipotenso, blanco, un ictérico, un cianótico o un hiperémico. Y acá tenemos una señorita que está en su limpieza dental con unas mucosas espectaculares. Igual que Sorba, es el mismo del tensiómetro digital y del termómetro en el ano. Lo usamos para todo, el pobre Sorba. Con unas mucosas espectaculares. Sorba tenía 13 años. Un schnauzer gigante de 13 años. Sí, si es geronte, era muy geronte. Y vamos a ver un poco de lo que es el monitoreo del sistema nervioso. Algo bastante particular, algo bastante variable en un paciente. El estímulo quirúrgico puede generar respuestas como taquicardias, arritmias, taquipnea, apnea. Vamos a ver el grado de relajación de acuerdo a la profundidad anestésica. Cuanto mayor profundidad anestésica tengamos, mayor relajación vamos a tener. Y a la inversa, cuanto menor profundidad anestésica tengamos, menor relajación vamos a tener. Podemos evaluar los reflejos palpebral, corneal, pupilar. Todo esto, como les dije, presenta gran variabilidad porque cada droga actúa de formas diferentes. Entonces, algunos reflejos se van a perder con la ketamina, pero otros no. Algunos se pierden con el propofol, pero otros no. Por ejemplo, la posición del globo ocular, si usamos gases inhalatorios, propofol, barbitúricos, hay una rotación ventromedial del ojo. El ojo tiende a mirarse la punta de la nariz. En cambio, si usamos ketamina o tiletamina, los ojos van a quedar centrados, fijos y midriáticos. Y cuando tenemos varios signos diferentes, tenemos que tratar de guiarnos por los signos que son más fiables. ¿Sí? Tenemos signos que son muy fiables, signos que son fiables y signos que no son demasiado fiables. ¿Sí? 3 categorías de signos. Los más fiables
los movimientos espontáneos. Si el animal se está moviendo, indudablemente está despierto. ¿Sí? Reflejo de la estimulación quirúrgica, temblores. ¿Sí? Eso es totalmente claro de que el paciente se está despertando. ¿Sí? Una respuesta cardiorrespiratoria a la estimulación quirúrgica. El cirujano en algún momento tiró del ligamento ovárico y el paciente empieza a respirar más fuerte. Indudablemente está superficial. Sí, pero tenemos que diferenciar el plano anestésico del plano analgésico. Sí, si yo le acabo de dar un volumen determinado de propofol, o estoy en un nivel de gases importante, y a pesar de eso, el paciente responde, entonces no es una profundidad anestésica lo que necesitamos, sino que es una profundidad analgésica. En ese caso tendremos que recurrir a algún analgésico especial como para reforzar la analgesia que estamos haciendo. Darle un fentanilo o implementar un goteo de fentanilo o morfina o lo que tenga a la mano, pero algo más potente de lo que están usando. Y signos fiables pueden ser el dial del vaporizador. Si yo estoy haciendo inhalatoria y le puse el dial del vaporizador en 1,5, y bueno, entonces indudablemente es un signo fiable. Puede ser que ese paciente necesite un 2% de isoflurano y no 1,5. Pero es bastante fiable que si estoy en 1,5, podamos decir que el vaporizador está en un nivel bastante adecuado. El tono muscular, como decía hoy, a mayor tono muscular, más superficial el plano anestésico. El reflejo palpebral, sí, la presencia indica que se está despertando. Incluso si notan, si lo tienen intubado el paciente, van a notar que para inspirar empiezan a fruncir de a poquito los bigotes. Es como que hicieran un poquito de fuerza para inspirar con la nariz. La posición del ojo, como dije, el globo rota ventromedial. Si empieza a desrotarse es porque está despertando el paciente. Sí, reflejo pupilar. La ausencia de reflejo pupilar me indica que el plano es muy profundo. ¿Sí? O la córnea muy seca. Y no es muy fiable el tamaño pupilar, porque si le dimos una atropina va a tener una pupila dilatada, si le dimos un opioide va a tener un ojo absolutamente miótico, así que no es tan fiable esos parámetros. En definitiva, dentro de lo que es el plano anestésico medio, fíjense que no debería haber movimientos espontáneos, no debería haber movimientos de reflejos. El vaporizador, si usamos inhalatoria, tendría que estar en estos valores, 1,1 a 1,5. No debería haber reflejo palpebral, sí reflejo pupilar. La córnea tendría que estar ventromedial, como dije, mirándose la punta de la nariz, las córneas húmedas, las pupilas pequeñas, y no debería haber temblores. Y no se aburran, que ya estamos por terminar. Falta poco. Resumamos. Y tomemos agua. Resumiendo. Les muestro un monitor, ya que estamos acá. Fíjense, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, capnografía, 0 de reinhalación, 22 es lo que está exhalando ese paciente. Esta es la curva de la capnografía. La presión arterial, 90-45, sistólica diastólica. La presión arterial media, 61. El paciente estaba bastante deprimido, bastante dormido. Seguramente acá lo estaría despertando. O sea, sacándolo de plano. La oximetría de 97, con la frecuencia cardíaca del oxímetro que coincide con la del cardioscopio. La pletismografía y los trazados cardíacos. La temperatura indudablemente no estaba colocada, que es el valor que viene acá. En definitiva, tenemos muchos parámetros a medir. Como les dije al principio, esto no significa no invertir en equipamiento, significa que podemos hacer una monitorización de nuestro paciente con muy pocas cosas, sabiendo interpretar la frecuencia cardíaca, la intensidad de pulso, la producción urinaria, la temperatura de ese paciente, el llenado capilar, el color de las mucosas. Podemos hacer mucho con poco. Sí, podemos ver en la preanestesia, como habíamos dicho, llenado capilar, mucosas, frecuencia cardíaca, pulso femoral. En la anestesia, todo lo que estuvimos viendo, más todo lo que nos brinda un monitor
multiparamétrico. Podemos ver gases en sangre. Son equipos que no son demasiado costosos, pero son incómodos de utilizar, sobre todo si se trabaja solo, porque no mide en tiempo real. Tenemos que sacar una gota de sangre arterial, como los glucómetros. Hay que poner la gotita de sangre y esperar a que detecte la gasometría. Un lactatómetro también se puede utilizar. No son costosos, pero tenemos mientras tanto la producción urinaria, el pulso femoral, frecuencia respiratoria, etc. Y en la recuperación, cuando lo permiten, le podemos dejar una serie de aparatos, el cardioscopio, el oxímetro, siempre con la precaución de que no se mastique el oxímetro y que no se levanten de la jaula y se enreden con los cables. Y haciendo una comparativa, fíjense que la frecuencia cardíaca, ver arritmias, ver bloqueos, lo podemos ver con aparatos, con un cardioscopio, pero también alguna de esas cosas con auscultación o con un estetoscopio esofágico. Podemos ver la presión no invasiva con un aparato, o bien indirectamente podemos ver, de acuerdo a la hidratación, la oxigenación, el tiempo de llenado capilar, el pulso, la producción urinaria, el color de las mucosas, y de esa forma visualizar las vísceras si están haciendo una cirugía abdominal. De esa forma podemos tener una aproximación a cómo está esa presión, sobre todo con la producción urinaria. Hago hincapié porque es algo simple, más que económico, que pueden utilizar ya mañana, en la primera cirugía que tengan. La presión arterial es accesible, pero si hacemos una presión arterial invasiva, lleva su tiempo, se utiliza sobre todo en cirugía cardiovascular o en pacientes críticos. Si no, es mucho tiempo de pre y los cirujanos nos sacan a patadas. Podemos ver la función ventilatoria, si hay acidosis o no, con gases en sangre, bueno, eso es con aparatos. El grado de hipnosis es algo relativamente accesible si se utiliza el BIS, que es el índice biespectral. Hoy en día en Mercado Libre hay aparatos que se venden bastante económicos, pero les va a medir solamente el grado de hipnosis que tenga el paciente. Sí, funciona como si fuera un electroencefalograma continuo. La oxigenación la podemos ver con un oxímetro, es un equipo bueno, bonito y no tan barato, pero accesible. Pero también podemos verlo con el color de las mucosas, con el tiempo de llenado capilar. La capnografía para medir el dióxido de carbono, ya es con aparatos. El grado de perfusión tisular, si utilizamos un medidor de lactato, y con la temperatura, con esto de delta T, podemos evaluar el grado de shock que pueda tener nuestro paciente. Esto se lo robé a la revista Remevet, hace poquito lo encontré y me pareció sumamente práctico para que lo pueda imprimir cualquiera y poner en su consultorio. Son los parámetros estándar de monitorización en un paciente anestesiado. Está interesante para tenerlo como visión rápida, como recordatorio, ahí en el consultorio. Lo pueden encontrar en internet si quieren, o si no, tranquilamente me lo piden, ahí está una imagen, pero creo que estaba en PDF, se los puedo enviar sin ningún inconveniente. Y a pesar de trabajar de veterinario, además de trabajar como veterinario, soy un amante de la cocina. Fede puede dar fe de eso. Esto que ven ahí es una paella que hice para 40 personas, sobraron solamente 2 porciones y éramos 16 personas. Sí, así que imagínense lo que se comió. Muy rica. Muchas gracias por el espacio, espero no haberlos aburrido. Les agradezco a todos, a Fede y a Carolina por cometer el gentil error de invitarme, y en lo que pueda ser útil, acá estoy. Muchas gracias a los dos, muy valiosa la disertación de los dos, y desde acá le mandamos un abrazo virtual y tenemos en cuenta el tiempo que dispusieron para poder hacerlo y bueno, y el compromiso. Muchas gracias. Quiero agradecer también a Carol por toda esta movida, que nos encantó colaborar con ustedes, hacer llegar unas charlas para un ámbito específico que nos pidió Caro, con una charla específica.
Y agradecer a Eduardo por sumarse, la verdad que espectacular. Sí, Me quedé con hambre igual, ahora voy a sí. tener que ir a comer. Sí, sí, sí. Está buenísimo compartir este ámbito con vos, Edu, muchas gracias. Sí, lo mismo digo. A mí, bueno, Federico, aparte de colega, es amigo y bueno, hemos disfrutado de algunas comidas juntos. Ujú. No tengo el chat a mano Tengo acá el para chat. ver si... Hasta ahora no hay ninguna pregunta. A ver, Ah, bueno. estamos a la espera. Hola, ¿cómo te va? Está la Tucu Frías por ahí. Me alegro también que conozcan a Eduardo. Hay mucha gente que a lo mejor no suele coincidir con él en charlas. La verdad es un doctorazo. Bueno, soy un grande, pero por el abdomen que tengo. Yo por la altura. Te Claro, tal conozco. cual. No entro, Cuando casi yo, que no entro por una puerta normal. Me tengo que a agachar. mí me impresionó cuando te conocí la altura que tenías. No sé, bueno, si no hay más preguntas, Caro, si querés cerrar la sesión. Parece que fuimos muy claros. Bueno, Muchas gracias les a todos. agradecemos. Y bueno, para el año que viene los invitamos. Ojalá que se pueda dar la tan esperada charla presencial. Pero cómo no, cómo no. Ya lo anunciamos un año antes. Bueno, y lo que gusten los colegas, creo que tienen los datos de Federico, tienen los datos míos, con todo gusto contactan. Yo soy un poco lento en contestar porque por ahí ando todo el día, pero tarde o temprano, pero contesto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Un abrazo a todos.